bienvenidos a mi canal. Hoy es un día súper especial y os preguntaréis ¿qué por qué? Pues he cumplido uno de mis sueños y es que esta semana he estado en París y ya somos 3000 suscriptores. Muchísimas gracias. Lo primero que os voy a enseñar es la habitación del hotel. Esta es mi habitación, ya hemos dejado las maletas por ahí y bueno, aquí tenemos el baño. Aquí está súper chulo. A continuación, por aquí tenemos la habitación que también está chulísima. Yo voy a dormir ahí arriba. Hay dos estantes, perchas, aquí la otra cama. Tiene unos botones, ahora descubriremos para qué son. Y nada, pues su escritorio con sus cositas, ¿no? Voy a ver para qué sirven los botones. Cuando aprieto este botón, pues eso se enciende. Y por ahí abajo también, ¿no? Esto sirve para encender solamente este. Y aquí, pues para apagar las luces. Pero yo ya tengo ganas de conocer París, así que vamos a hacer un rato a pie y otro en bus turístico. La Torre Eiffel se ve desde todos lados. Es espectacular. El lugar ideal para hacerse fotos con la Torre Eiffel es la Plaza de Trocadero. Vamos a subir por los jardines de Trocadero. Y aquí hay candados de enamorados. ¿Seguirán esas parejas juntas? Michelle y Jimmy, si estáis viendo esto, hola. Simón y Wolfgang, si estáis viendo esto, olis. En la plaza se pueden comprar pinturas y casi todas tienen a la Torre Eiffel y si no, otros monumentos de París. Desde el bus podemos ver el edificio Los Inválidos, que actualmente es el Museo del Ejército, pero sirvió de residencia a soldados y militares franceses retirados. Es aquí donde se encuentran los restos del emperador Napoleón Bonaparte. Pasamos por el puente Alejandro III en el río Sena. Y nos lleva hacia el Grand Palais. Aquí se celebraron las manifestaciones de la Tercera República Francesa y actualmente sirve para eventos y exposiciones temporales. Continuamos el recorrido hacia la segunda plaza más grande de Francia, la Plaza de la Concordia, y tiene su obelisco de punta dorada. Ahora pasamos por el famoso Teatro Olimpia, la ópera y la Academia de Música. Acabamos de llegar al museo más visitado del mundo, el Louvre. Es impresionante y aquí es donde se puede ver el famoso cuadro de la Mona Lisa. Ahora nos movemos en el metro de París para ir a conocer otra parte de la ciudad, recorrer un poco las calles y escoger un sitio donde comer algo típico francés. Paris, je t'aime. Creo que debo practicar un poquito más mi francés.
Encontramos un lugar muy chulo y vamos a probar las galetes. Por lo que ponía en la carta, esto se llama galete, o como se pronuncia, no lo sé, no lo sabemos. Pero bueno, que es como un crepe. Es como un crepe que dentro tiene huevo y en mi caso yo he escogido que le pongan también quesito y luego tengo aquí un poco de ensalada. Que por cierto no me Merci. Y por fin llegó el gran momento, el que todos esperábamos, de subir a la Torre Eiffel. Os voy a dar un consejo, si no queréis hacer cola, comprad las entradas con antelación. Los franceses llaman a la Torre Eiffel la Dama de Hierro e incluso les parece fea, pero yo estaba encantada de estar ahí y me parece preciosa. Durante todo el tiempo que estuve en la cola decían que no se podía subir hasta la cima, solo hasta el primer y segundo piso, pero cuando me tocó a mí comprar las entradas, la chica dijo que podíamos subir hasta la cima, y porque no podéis ver mi cara en ese momento, pero fue algo así. Se puede subir por escaleras o por ascensor hasta la segunda planta, pero para llegar a la cima hay que subir en un segundo ascensor. Es muy emocionante ver cómo subes y subes y subes y subes y sigues subiendo. Y en la segunda planta las vistas ya son increíbles, pero hay que continuar, que queremos llegar hasta la cima. Quería ver los monumentos principales de París desde un telescopio, así que tuve que poner una moneda y claro, todo pasó de verse súper pequeñito y con poco detalle a súper grande y con mucho detalle. El río Sena se puede ver muy bien desde arriba. Y por supuesto, desde aquí salen las mejores fotos. ¡Selfie time! También se pueden saber las distancias a las principales ciudades del mundo. Y terminamos la bajada de la Torre Eiffel por las escaleras. Por si te arrepientes de elegir ir por las escaleras. Mientras bajamos nos encontramos muchos cartelitos graciosos como este. Y seguimos hacia la Catedral de Notre Dame, que tiene ni más ni menos que 10 campanas. Y poco después de ver la noria pasamos por la avenida que nos lleva al Arco del Triunfo. Este monumento se construyó para recordar a todos los franceses que murieron en las batallas. ¿Veis ese bus de ahí? Pues vamos viajando en uno igual. Continuamos por los Campos Elíseos, el lugar ideal para ir de compras, ya que aquí se encuentran la mayoría de principales tiendas de marca. Y aquí me encontré una tienda dedicada a Stranger Things. Vuelvo a bajar del bus para irnos a la feria que está al lado de la Torre Eiffel. Aquí estoy vestida como una parisina del siglo pasado, muy elegante. ¿Qué os parecen los atuendos de las parisinas el siglo pasado? A ver qué souvenirs me llevo yo a casa. ¿Elena? ¿Eres Elena? Sí. ¿Eres Elena? Sí. ¿Con H que no suena? Sí. ¡No! ¡Soy tu fan número 1! ¡Eres un excelente youtuber! I love it, I love it. Y todo el mundo te mira en Miami, Muchas gracias. Florida. ¿En serio que eres tú? Sí. No me bromeas. Sí. La paella valenciana solo se come en Valencia, así que en cualquier otro sitio sí es paella, pero no valenciana y no va a estar igual de bien.
Más momentos para fotitos. Este es un pequeño cine, pero no uno normal, es uno muy antiguo. Y aquí venía de comprar unos macarons en la Douve. No se pronuncia así, pero valorar mi esfuerzo. Y no podía faltar un paseo por el río Sena para disfrutar de los monumentos desde otra perspectiva. En el barquito todos iban diciendo adiós, así que yo también. Pasábamos por debajo de varios puentes y la sensación era de que estaban muy pero que muy bajitos. Habían muchos barcos que hacían también de cafetería y restaurante. Zonas con banquitos para sentarse a descansar y disfrutar del paisaje. Y gente paseando en bici. Esta parte es muy curiosa, y es que la llaman la playa de París porque, como podéis ver, hay tumbonas y sombrillas. La verdad es que este viaje a París se me ha hecho muy corto, así que tengo que volver porque me han quedado un montón de cosas por ver y conocer. Como podéis ver, la Torre Eiffel es preciosa, así que me tengo que despedir aquí. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darme un like, suscribirte a mi canal por aquí y compartir con todos vuestros amigos. Adiós. Visitar París.